Si tus hombros son mucho más amplios que la cadera y las piernas, lo ideal es agregar prendas en la parte inferior para que compensen el área de los hombros, simulando visualmente una figura de reloj de arena. Hola bellezas, ¿qué tal? Deseo que se encuentren de maravilla. Soy Anet Rocha y en el video del día de hoy hablaremos del cuerpo triángulo invertido y cuáles son esas prendas que le favorecen a este tipo de cuerpo. ¡Comenzamos! Los textiles suaves y fluidos como la seda, el algodón y el rayón son ideales para llevarlos en la parte superior del cuerpo por su ligereza. Asimismo, vamos a evitar esas capas que a veces llegamos a sobreponer en la parte superior de suéter tras suéter para evitar darle mucho más amplitud a esa zona. De la misma manera, todos los textiles pesados, vamos a decirle adiós en lo que son blusas, vestidos, todo lo que es en esta zona. Y asimismo vamos a ser muy cuidadosas al momento de elegir un estampado. De preferencia que sea algo muy mínimo, muy pequeñito. Tener cuidado con esos estampados muy grandes de círculos, de flores, porque no nos va a favorecer para nada y evitar todas las rayas horizontales. Pueden ser rayas verticales o líneas diagonales, ya que lo que van a hacer es un corte en lo que es esta área del pecho y bueno, las líneas que van rectas pues nos van a dar mucho mayor afinidad y de preferencia si son delgadas va a ser ideal porque además se ve como mucho más elegante. En los cuerpos de triángulo invertido hay que evitar esos blazers con hombreras muy pronunciadas que están terminando casi en pico, que por cierto están ahorita como muy en tendencia para este otoño-invierno. Hay que aprender a seleccionar dentro de la moda lo que nos están proponiendo, qué nos queda y qué no. Asimismo vamos a decirle adiós a todo ese tipo de suéteres, jackets o blazers oversize porque van a hacer todavía que nos veamos más anchas de la espalda y lo que queremos es afinidad. De la misma manera vamos a tener cuidado con esas mangas de globo que se ven preciosas y sí también están como muy en tendencia. Si te gustan mucho, yo te aconsejo que busques, número uno, que no sea de un gran volumen y que la tela no sea como tan rígida, estructurada, sino un poco más fluida y que comience a partir de lo que es alejado del hombro, como a la mitad de tu brazo o 3/4 en adelante, y si es de una tela un poquito fluida o de unas líneas como más rectas, mucho mejor, es decir, que esté como un poco más pegado el volumen al brazo para que, bueno, realmente puedas lucir este diseño y que te favorezca a tu figura. Al momento de elegir alguna blusa, vestido, traje de baño, los cortes asimétricos o en V nos van a ayudar muchísimo para distraer visualmente como la atención de esa área y vamos a evitar esas líneas rectas, esos escotes que a veces van así en una sola línea, porque lo que van a hacer es pronunciar mucho más esa área. Recuerden siempre, bellezas, que hay que ir con la forma opuesta de lo que ya tenemos para que de esta manera se pueda crear una armonía. Y ahora vamos con la parte inferior, que son caderas y piernas. Bueno, nos van a favorecer muchísimo esos vestidos amplios, los vestidos en línea recta, corte A, siempre y cuando no vaya ajustado al cuerpo, que vaya todo entallado. No, eso no favorece para nada a un cuerpo de triángulo invertido, al contrario, hace que se marque todavía más. Entonces, si esta falda tiene algo de movimiento o lanes, incluso también con los pantalones, esos pantalones en un corte recto boyfriend van a favorecer muchísimo este tipo de cuerpos de triángulo invertido. En esta zona sí podemos llevar estampados floreados, círculos, las líneas horizontales, porque vamos a compensar visualmente dándole amplitud. Y asimismo aquellos pantalones o faldas que tengan algún tipo de bordado o adornos, se vale poner todo esto en la parte
inferior del cuerpo. ¿Y cuáles son los tejidos que favorecen en esa área? Bien, tenemos la lana, el tweed, piel, los tejidos de punto, todos esos textiles que son un poquito más gruesos. Incluso puedes llevar alguna falda recta corta acompañándola de algún tipo de malla en este tipo de textiles como son puntos más gruesos o cashmere, que por cierto se ve algo muy chic y también está muy en tendencia para lo que es otoño-invierno. Por favor, si eres un cuerpo triángulo invertido, evita llevar jeans o leggings súper ajustados al cuerpo y peor aún que luego los acompañan con zapatillas de tacón de aguja. No, lo que están haciendo es remarcar todavía más la estrechez en esa parte del cuerpo e incluso se ve desproporcionado. Hay que tener también mucho cuidado con el tipo de calzado y con la prenda que vamos a acompañarlo. Por ejemplo, yo te sugiero en este caso que optes por un pantalón de una pierna mucho más amplia o una falda y entonces sí puedas usar tus tacones de agujas, si es que te gustan, porque además se va a ver algo muy elegante y proporcionado al cuerpo. También recuerda que los colores oscuros dan profundidad y los claros dan mucho mayor amplitud. Esto es muy importante para que tú lo uses a tu favor en este tipo de cuerpo, llevar en la parte superior esos colores oscuros y en la parte inferior los claros, tomando en cuenta la paleta de colores que favorece a tu tipología. Aquí te regalo 3 sencillos tips para que aprendas a destacar tu figura. Punto número 1, es esencial que conozcas cuál es el tipo de cuerpo que tienes y si no lo sabes, aquí te dejo un video que te va a poder ayudar a descubrirlo. 2, por favor, ten un espejo de cuerpo completo en tu recámara, en alguna parte de tu casa y acostúmbrate a observarte y veas cómo te lucen las prendas, cómo es tu cuerpo, sobre todo antes de salir. Lo he visto muy seguido, a veces estamos en piloto automático, nos ponemos lo que vemos y así salimos a la calle. Y punto número 3, repite este video nuevamente y haz una selección en tu fondo de armario de cuáles son esas prendas que te favorecen y cuáles no, y comienza tú mismo a crear esos outfits, esos looks donde vas a encontrar un balance. Cada cuerpo tiene su encanto. El objetivo es aprender a destacarlo en armonía. Y también recuerda que me puedes contactar si deseas que te ayude con estos temas de imagen y mucho más. Espero que mi video te haya ayudado a conocerte más. Y ahora platícame, ¿conoces qué tipo de cuerpo tienes? ¿Cuál es la prenda que se te dificulta más al momento de vestir? Platícame, que me encantará leerte. Gracias por apoyar a mi canal con el último link. Si te gustó mi contenido, regálame un like. Suscríbete y comparte. Nos vemos en el próximo video.